El domicilio es vital para cualquier entidad, para cualquier empresa como la de ustedes, ¿ya? Y si a usted le dicen, mire, como usted no respetó lo de Claudia Schiffer, pues me veo obligado a suspenderlo. Usted ya no puede usar esa base por 6 meses. No puede enviar domicilios. Yo creería que eso es un golpe del que una empresa como la de usted no se puede recuperar. Porque en la medida en que sus clientes lo empiecen a llamar y usted diga, no puede enviar los domicilios porque para hacerlo pues estaría violando la ley, o tendría que buscarse una forma alternativa que en caso de que alguien denuncie que usted está haciendo domicilios, tendría que demostrar que usted no está haciendo uso de la base de datos, lo cual sería muy difícil, ya, y si usted pierde los clientes del domicilio, se le van para una aplicación, literalmente se le vuelve imposible recuperar eso, porque yo para qué voy a estar con una empresa que funciona los domicilios un tiempo y otro no, mientras que esta, después de que usted se fue 6 meses, está funcionando sin ningún problema y ahí se van a quedar un tiempo hasta que esa empresa falle, y creería yo que sería algo difícil. Entonces, fíjese cómo un descuido les va a afectar considerablemente el desarrollo de su objeto social. De hecho, puede ser irreparable, porque con el tiempo no va a poder recibir los clientes de domicilio. Con el tiempo, los clientes presenciales van a hacer más uso del domicilio y lo va a llevar a una situación bastante difícil, ¿ya? Pero, de todas maneras, recuperable. Digamos que 6 meses después usted puede hacer uso otra vez de su base de datos, empieza a desarrollar el tema y perdió unos clientes, pero gana otros. Ahora, usted es resentido o por un descuido involuntario vuelve y envía el medicamento o lo que le haya pedido Claudia Schiffer de manera con el nombre masculino y vuelve y lo denuncia. Pues ahí ya viene el cierre temporal de la operación, del tratamiento que usted le hace a la base de datos, o incluso puede venir el cierre total. O sea, le pueden decir, ¿sabe qué? Como usted no aprendió, no le vamos a cerrar el establecimiento porque, como les decía, la empresa es vital para el desarrollo de la comunidad, genera empleos y demás, pero no le vamos a autorizar el uso de esta base de datos. Y esa base de datos era para los domicilios. Pues literalmente lo están sentenciando al fracaso, porque con el tiempo el domicilio, incluso por aplicaciones, ya hemos tenido la experiencia de que hay droguerías que están cerrando locales y abriendo canales de comunicación virtual que están generando mucho más movimiento de mercancía que los mismos locales, ¿ya? Entonces, literalmente, si usted lo dice, usted no puede hacer uso de la base de datos para enviar domicilio, lo están condenando al fracaso, porque con el tiempo se va a dar más y más y más a través de aplicaciones y demás. Entonces, ¿alguna inquietud hasta ahora? Ay, Sí, mira, sí, ahí está la señor. gerente. Pues tengo es una duda. De Señora, nosotros en la droguería, pues con el tema de ahora se empezó a manejar el tema de domicilios. Pero yo le ¿sí? decía a mi jefe, ¿cómo se comienza a, a solicitar la autorización de las personas que llaman a solicitar sus domicilios? O sea, ¿de qué forma? O sea, yo recibo una llamada telefónica, me dan sus datos, yo pido su nombre, su dirección y su teléfono. Pero yo, Esa ¿de es qué una forma, excelente, en qué claro. momento yo le digo o le pido la autorización al cliente o tengo que darle algún argumento telefónico en decir, usted me da, no sé, o sea, yo es que lo digo, pero no sé cómo es el manejo. Yo tengo que decirle al cliente, usted me Entiendo. suministra la información correspondiente o cuando yo entregue el domicilio tengo que llevar algo por escrito para que él me firme y me diga, me acepte tener su información, digo yo, no sé. Usted tiene un muy buen manejo de la lógica jurídica frente al tema de legislación de protección de datos. Básicamente, lo que está diciendo sería lo que toca hacer. Claramente, ya entrar en detalle, para eso es esta charla, ¿no? Porque en ese caso nosotros le haríamos el acompañamiento para que usted logre implementar los procedimientos conforme a la capacidad de su empresa, ¿no? No es que uno llegue a imponerle, mire, si usted tiene que hacer eso, sino, ¿cómo hace usted tal cosa? Bueno,
tratemos de acoplar eso al cumplimiento de la ley, sin perjuicio de que se tenga que ajustar algunos detalles, pero la intención del servicio y producto que se ofrece a través de Fundecopi, pues es lograr que usted tenga la tranquilidad de poder hacer ese tipo de actividades con la garantía de que está cumpliendo la ley. Sí, sí, señor, porque es que también pues nos ha generado otra duda porque, bueno, nosotros estamos ubicados en Tabio, Cundinamarca. Cuando implementaron el último decreto para nosotros, que es el pico cédula, nos mandan aparte de lo que es la restricción numérica, nos mandan aparte llevar una planilla con los datos de los clientes que vayan a la droguería. Entonces, lo mismo le preguntaba a mi jefe, ¿cómo vamos? O sea, uno le aclara al cliente y le dice, mire, esto es para temas de sanidad, por si se llega a presentar algún caso de coronavirus. Entonces es el seguimiento, la trazabilidad que le van a dar a todos los establecimientos de decir dónde estuvo una persona. Ahí hay otra situación porque ya la recopilación de datos se está haciendo por otro mandato legal, ¿ya? Entonces Pero no es que uno tendría como no tal estás... que hablar es del decreto donde nombran llevar esa información. No. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que usted recopile los datos personales para su uso y el manejo de esos datos para el manejo de sus intereses, ¿ya? Sí. Y otra cosa es que usted recopile los datos para un tercero. En este caso, usted está recopilando información para entregarle a una entidad del Estado para que haga valoración. Ah, ok. Profe, una pregunta. O sea, el término de esta reunión o el objetivo es, vamos a ver cómo crearla, porque yo creo que la mayoría de nosotros que somos pequeños droguistas no tenemos la política creada, que me imagino que es lo primero que hay que hacer, y cómo ejercer que la persona la firme o la acepte en este caso. O sea, ¿lo vamos a ver acá o Fundecopi tiene aparte otro servicio sobre este tema? El objetivo de la reunión es que ustedes entiendan la necesidad de la obligatoriedad de implementar la ley y, por ende, que ustedes le den cumplimiento a esa ley, ¿ya? La necesidad surge por el tema que les comentaba desde hace muchos años, el tema del holocausto, ¿ya? La obligatoriedad surge con la ley y en ese orden de ideas surge, pues, de nuevo la necesidad de que ustedes den cumplimiento a la norma para poder garantizar los derechos, ¿ya? Fundecopi presta el servicio para estructurar, implementar y poner a funcionar sus actividades, dando cumplimiento a la normatividad que concierne a la protección de datos a través de la política que se elabora y se entrega. ¿Sí fui claro? Profe, señor, sí, a ver y le cuento. Señor. A ver, tengo una empresa que hace 20 años aproximadamente se dedica al domicilio y tengo una base de datos aproximadamente de unos 120.000 clientes que en alguna oportunidad o son clientes asiduos o en alguna oportunidad han comprado durante este periodo, han comprado en la droguería. Ajá. Esa base de datos, para yo poder hacer un domicilio, yo debo pedir los datos y los datos quedan guardados en mi base de datos y esa misma la puedo yo utilizar más adelante para hacerle llegar una oferta al cliente sobre el producto que compra. Bueno, en ese momento, sí, señor. En ese momento es donde nosotros necesitamos pedir la autorización. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Martín Jaime, si le estoy hablando de la ciudad de Cúcuta. Desde Cúcuta, mano. Chévere Cúcuta. No se atoche. Sin ser tochero, lo más chévere que hay. Don Martín, mire, voy a seguir y va a ver que en un segundito le voy a contestar, ¿vale? Listo. Entonces, vale. Profesor, disculpe. Señora, ¿de quién me tengo habla? una pregunta. ¿Quién nos habla? Perdón. Claro, Sandra Alonso de la ciudad de Barranquilla. Barranquilla, qué linda. Y Barranquilla presente también. Profesor, bien. Nosotros tenemos una base de datos ¿sí? ya aproximadamente de 3.500 clientes.
Ajá. Ya, manejamos 3 puntos de venta, es la sumatoria. Nosotros estamos mandando por sistema, cuando se crean los clientes, un consentimiento de tratamiento de datos, donde habla acerca de la ley 1581 del 2012, están los decretos estipulados. El cliente nos firma ese consentimiento. La pregunta, el soporte físico nosotros lo estamos archivando. ¿Por cuánto tiempo se debe archivar y de qué manera se debe archivar? Es una pregunta bastante técnica y es una muy buena pregunta. Voy a continuar y ya te contesto eso, ¿vale? Bueno, gracias. Profe Elida, ¿nos ayuda con la siguiente diapositiva, por favor? Y la siguiente también. Eso, definiciones. Entonces, ¿qué es lo que? Ya sabemos que el tema es un tema de ley, tenemos que darle cumplimiento a la norma, ya sabemos que si no le damos cumplimiento hay unas sanciones que en su momento pueden ser drásticas, un descuido puede generar una sanción que nos puede incomodar bastante. Eso, teniendo política se pueden cometer errores, imagínense sin tenerla, pues literalmente estamos dando papaya para que acaben con nosotros, ¿vale? Entonces vienen las definiciones, el tema de la autorización, como me decía el señor Martín y nuestra compañera barranquillera, la autorización usted la puede utilizar para varios fines, ya usted puede hacer con la información, que recopila, puede hacer varias actividades. Y justamente por eso es que los datos se vuelven un patrimonio importante, ¿no? Porque es posible cuantificarlo. No es posible cuantificar, es que yo tengo en una celda de Excel el nombre completo de alguien, no. Pero usted ese nombre con esa cédula y ese teléfono puede generar actividades que puede cuantificar, como los domicilios, ¿ya? Y aparte de eso, enviarle a esos datos personales, teléfono, dirección, publicidad. Pero como les decía hace un rato, no es posible hacer eso si yo no tengo autorización, como con el baloto, ¿ya? Oiga, hermano, deme 5.000 millones de pesos, que yo le vuelvo 7.500 en 2 meses. ¿Y qué vas a hacer? Voy a montar un laboratorio de cocaína. ¿Usted se lo suelta? Claro que no. ¿Cómo así? Yo millonario, ¿yo por qué me voy a meter a narcotraficante o a patrocinar un narcotraficante? ¿Ya? Entonces, es exactamente lo mismo que ocurre con esto. Hermano, deme sus datos personales. ¿Para qué? Voy a enviarle los domicilios. Perfecto. Y aparte de eso, lo va a enviar publicidad. Bueno, la publicidad me lo aguanto. Pero aparte de eso, los voy a vender a terceros para que también te envíen publicidad. Uy, eso no me lo aguanto. No te voy a dar los datos personales. De eso se trata la libertad, ¿ya? De manejar tu patrimonio conocido como datos personales. Entonces, el señor Martín puede hacer todo eso, pero todo eso tiene que contar con el consentimiento de alguien. Y para lograr ese consentimiento, usted le tiene que decir qué va a hacer con esos datos personales. Así es la autorización. Ahora, nuestra compañera de Barranquilla, perdón, se me olvidó la pregunta. ¿Me la repites, por favor? El tema del archivo, perdón. El tema del archivo. ¿Cuánto tiempo tiene que quedar archivada la autorización? La norma dice que la autorización tiene que estar disponible siempre, ¿ya? Siempre. En ese orden de ideas, no hay un tiempo límite para decir que la autorización se va a guardar tanto tiempo, ¿ya? Si yo tengo un negocio próspero, ¿ya? Y a punta de bases de datos, entregando domicilios, he logrado disparar mis ventas, consolidar mis clientes, fidelizarlos y demás, y tengo que tener mis autorizaciones. Llego a tener bases de 120.000 personas como la del señor Martín en Cúcuta, que creo que es un porcentaje importante frente a la población total de toda Cúcuta. Entonces, en ese orden de días tengo que tener disponibles las autorizaciones, porque en algún momento, imagínense que su empresa tiene 20 años, ¿ya? Y usted, una señora le entregó, o menos, no seamos tan dramáticos, menos, 10 años, ¿ya? Y usted tiene la autorización de la señora fulana de tal hace 10 años y la señora fallece. Y usted sigue mandándole correspondencia publicitaria y demás, ¿ya? Llega un hijo y le dice, oiga, mire, ¿usted por qué le está mandando esto a mi mamá? Ella le dio autorización, deme copia, usted la tiene que tener, y le dio la autorización a veces 5, 10, 15, 20 años. La autorización tiene que estar disponible siempre y tiene que estar disponible para el titular en cualquier momento. Si es orden de día, si en algún momento la desapareces y alguna persona te la pide y no la tenés, infringiste la ley, objeto de sanción. ¿Claro hasta ahí?
A ver, hay algo, profe, quería preguntar algo. Yo he escuchado en varios call centers, en varias empresas, hoy en día donde en el momento en que entra la llamada al call center, de antemano se le dice al cliente que sus datos van a ser utilizados y van a ser guardados bajo las normas exigidas por la ley. Inclusive son tan amarrados en ese momento de la recepción de la llamada que si usted no está de acuerdo, la llamada no continúa. Para nosotros sería muy complicado irle a decir a un cliente, si usted no me deja manejar sus datos, hombre, yo no le vendo. Pero también al final de la llamada, nosotros podemos decirle al cliente, lo vamos a pasar para que, por favor, si usted está de acuerdo que utilicemos sus datos para utilización de envíos de publicidad acerca de los productos que usted compra. Entonces, al final, digite 1 si está de acuerdo, digite 2 si no está de acuerdo. Esa base de datos, eso no queda, queda es una grabación y con el PIN de aceptó o no aceptó. Eso nos serviría a nosotros para poder hacer llegar a las personas que aceptan, nos serviría poderle hacer llegar mensajes de texto. Pero como tal autorización en documentos, como habla la señora, en un archivo físico no la manejamos, pero se puede llegar al punto de que ese archivo de voz quede guardado y se tome como si fuera la autorización. Eso es una muy buena pregunta. Como les decía hace un rato, Fundecopy tiene la capacidad de poder tomar la forma como ustedes desarrollan su actividad y esa forma acoplarla al cumplimiento de la ley. Claro, sin perjuicio de hacer unos pequeños ajustes. Eso que usted me dice es completamente válido. Ahora, la norma dice que la autorización siempre tiene que estar disponible, o sea, siempre tiene que quedar constancia de la autorización, pero no dice que la forma de pedirla sea física, ¿ya? A través de un documento. Lo que indica que la autorización se puede solicitar de cualquier manera, siempre y cuando quede constancia de ella. Usted la puede pedir de manera telefónica, pero tiene que guardarla, tiene que quedar grabada, autorización de uso de datos personales de fulana de tal, y tiene que quedar toda la trazabilidad que que sirva como prueba en un juicio, ¿ya? La puede pedir. El ejemplo más claro y que todos hemos tenido acceso a esa situación es cuando usted da autorización de uso de datos personales cuando baja una aplicación o crea un usuario en alguna tienda virtual. Entonces, términos y condiciones, ahí están los datos personales, usted le dice, hay un clipcito ahí para ponerle un chulito, le da el chulito, acepto términos y condiciones, ¡pam!, se fue la autorización de datos personales, ¿ya? Y esa es una forma de tenerla y queda guardada en forma magnética, fecha, hora, la IP y en fin, todo lo demás. Hay muchas formas de pedirla. Un correo electrónico es completamente válido, ¿ya? Entonces, usted puede solicitar la autorización de muchas maneras. La obligatoriedad es que quede registrada y quede la constancia. ¿Claro está ahí, don Martín? Sí, señor. Gracias, muy amable. Ok. ¿Alguna otra inquietud, duda? Un archivo donde envío una foto de las autorizaciones que nosotros estamos enviando a nuestros clientes cuando por primera vez desde que estamos implementando el servicio de domicilio nos sale. Ya, compartiendo la pregunta que hizo la compañera ahorita también de acá de la ciudad de Barranquilla, estos formatos, estas impresiones son de esas que dan también los supermercados que tienden a borrarse por la luz, son muy fotosensibles. Lo ideal entonces sería escanear y con el nombre y la fecha y guardar eso en una nube o una memoria externa, cosa de que cualquier momento que la soliciten la tengamos disponible para poder certificar que sí nos la dieron en su momento. Lo ideal es hacer lo que usted está haciendo, buscarle la forma lógica a su manera de darle cumplimiento a la ley. Y en este caso sería, como me dice que se puede borrar el documento físico y escaneado puede perdurar, pues esa sería una forma completamente válida. La obligatoriedad es que quede el registro. Profe, discúlpame, hay unas preguntas en el chat, te las voy a hacer para que las podamos responder. Nos preguntan, ¿se puede obtener la autorización de manera virtual?
Sí, la autorización se puede pedir como lo decía, la autorización se puede pedir de cualquier manera, siempre y cuando quede el registro. Esto sería una forma virtual, entonces yo supongo que esta charla está siendo grabada y si en este caso se solicitara una autorización, ahí quedaría grabada y sería válida, ¿no? Siempre y cuando la piden yo la tenga a disposición y la otorgue, ¿no? Gracias, profe. La siguiente pregunta dice, si una persona solicita un servicio de domicilio y cambia de domicilio, ¿hay que volverle a hacer firmar de nuevo la información? No, eso sería una actualización, pero sería simplemente, tendría que actualizarlo el titular. Entonces me explico. Te llama alguien, les comento una de las experiencias o cómo ha sido como la forma más común que se envían los domicilios que me han compartido los diferentes asociados con los que hemos trabajado. Y es que llama a alguien, ¿cierto? Entonces llama a Marino Montes, sí, señor Marino, ¿qué necesita? No necesito dólares. Ah, bueno, tienen una base en Excel en el computador de ahí, de donde está el teléfono, le dan control B, dame tu número de teléfono. No te piden de hecho no te piden ni el nombre ni te piden la dirección. Dame tu número de teléfono. Digita el número de teléfono y aparece entonces ya el nombre y la dirección a donde va el medicamento. ¿Ya? Eso es lo que se llama un tratamiento de datos personales. ¿Ya? Así, esa sería la forma de darle uso a los datos personales. Ahí está recopilando datos personales. Necesitarías autorización para hacer esos datos, para hacer esa actividad sobre esa base de datos y para solicitar esa autorización. Bueno, entonces tenés un dato personal ahí, la dirección. Siempre te ha llamado la misma persona y le envías al mismo lugar. Te llamó X día y le decís tu número de teléfono, tan. Listo, fulano de tal dirección tal, y ahí la persona te dice, no señor, ahora la dirección es tal, ¿ya? La norma dice que todos los requerimientos deben quedar la trazabilidad, ¿ya? En ese orden de ideas, a mí me indica que la persona tendría que hacer un requerimiento formal por el canal de comunicación disponible, porque tiene que haber un canal de comunicación disponible, y en ese orden de ideas, yo tendría que atenderlo, bueno, darle cumplimiento a unos temas de la norma que están en la política, actualizar y demás, ¿ya? Eso sería como el protocolo legal que exige la norma. Ahora, en el entendido en que es una actividad muy dinámica, de que no hacer el cambio de dirección pues perjudicaría al cliente porque no le vas a poder llevar, lo vas a poner a voltear, pues creo yo que no habría ningún problema en hacer la actualización de manera inmediata, ¿ya? La autorización me la dan para hacer el uso de los datos personales, ¿ya? La autorización me la da para hacer el uso de los datos personales, ¿ya? Los datos personales que me da son cambiantes, pero el uso ya lo tengo autorizado. Y en este caso simplemente cambiar una dirección a otra y seguir usando el dato personal del señor que evolucionó de una dirección a otra. Digamos que evolucionó porque era estrato 2 y se volvió estrato 4, pues por comentar alguna historia, ¿ya? Pero esto sería. Mire, nos quedan 18 minutos y no quiero que nos coja la tarde contestando sus inquietudes, que todas son muy buenas, sin tratar un tema supremamente importante en lo que todos ustedes están inmiscuidos. Entonces, si la profe Lida me colabora, por favor, con la siguiente diapositiva. Cuidado especial, ¿ya? La de cuidado especial, ¿están viendo lo que dice ahí? Tratamiento de datos sensibles y derechos de niños y adolescentes. ¿Claro? Datos sensibles. Los datos sensibles son cualquier tipo de dato que pueda generar discriminación, ¿vale? Y un dato que puede generar discriminación es un dato tan común como la inclinación política, religiosa o sexual, ¿ya? Y uno creo que podría ostentar o llevar con dignidad su inclinación política, religiosa o sexual sin que haya riesgo de discriminación, pero lo hay. Y es que si usted está en un foro de petristas y da una idea de Álvaro Uribe Vélez, pues no, lo mejor que le va es que le echen un madrazo, ¿cierto?
Si usted está en un, y viceversa, si está en un foro uribista y habla de un tema de Petro, pues también. Hay discriminaciones tan básicas como que y si hay alguna persona que profesa esa religión, por favor me disculpa, no quiero sonar despectivo, es simplemente para comentar una realidad. Las personas que viven en casa y en ciudades pequeñas como Cúcuta o Barranquilla, los evangelizadores de los testigos de Jehová, cuando usted ve que se acercan, literalmente cierra cortinas y ventanas porque no le interesa sentarse a hablar de la palabra del Señor con esas personas, ¿ya? Y eso es un tipo de discriminación. La verdad es que creo que, por lo menos en mi caso, yo soy católico, pero cuando llegan les digo, mire, agradezco la invitación, aplaudo su labor, pero la verdad es que yo estoy en este lado y aquí no me voy a mover. Ya, pero nosotros somos pues, sí, no sé cómo llamarlo, que preferimos negarnos y demás, que dar un saludo y ese tipo de cosas y generamos discriminación. Si a ti te toca una persona cristiana, un testigo de Jehová al lado de tu trabajo y a vos te gusta pues la parranda y esas cosas, vas a decir que el de al lado es aburrido y de pronto hasta sapo porque es testigo de Jehová cristiano. Y el de al lado va a decir que tú eres mundano y de pronto hasta satánico porque tenés varias novias, en fin. Pues todo ese tipo de situaciones son de mucho cuidado. Ahora, en el caso de ustedes, más todavía, porque ustedes manejan datos supremamente sensibles. Los datos que ustedes manejan pueden arruinar la vida social de una persona, ¿ya? De ese talante es la responsabilidad de ustedes frente al manejo de datos personales. Y me explico con el siguiente ejemplo. Imagínense ustedes que llega un fulano de tal, cliente de ustedes, y les compra una droga para el tratamiento de la blenorragia, ¿ya? O gonorrea, que llaman coloquialmente. A usted, por cosas de la vida, se filtra esa información, se vuelve viral que fulano de tal le compró droga tal día para tratar la blenorragia. Y eso se vuelve viral. Literalmente a ese fulano de tal se le acabó su vida sexual, ¿ya? Y puede ser que incluso ese fulano de tal ni siquiera haya comprado la droga para su uso personal. Puede ser para un amigo, para un experimento, para lo que sea, ¿ya? Y es un uso muy sensible. Imagínese una persona que le compre medicamentos para tratamientos psiquiátricos. No, es que está loca. Uy, fulana de tal, yo sabía que estaba loca. Se volvió viral la información. Ah, yo sabía que estaba loca y yo la tengo al lado. No, pobrecito yo, mire, trabajando con la loca ahí al lado. Y se le puede generar un inconveniente en la empresa, es que fulana de tal se medica, es que fulana de tal crea mala atmósfera, y resulta que fulana de tal compra esa droga y ni siquiera era para ella, para un hijo, para lo que sea, ¿ya? Entonces, de ese talante es la responsabilidad de ustedes. Una vez me hicieron una pregunta, y esto para pasar al siguiente tema, que es el de los menores de edad, me hicieron la siguiente pregunta. Y si una menor de edad me compra pastillas anticonceptivas, ¿ya? ¿Cómo hago yo ahí si la autorización de uso de datos personales de un menor de edad lo tiene que hacer el papá, ¿ya? O la mamá, pues el mayor acudiente. Y el menor de edad, pues obviamente no quiere que se dé cuenta, que se den cuenta de sus padres. De ese talante, de ese nivel de detalle, es la responsabilidad que ustedes tienen frente al manejo de datos personales, ¿ya? En ese orden de ideas, es indispensable que ustedes tengan una muy buena política de protección de datos personales para garantizar el derecho a la intimidad de sus clientes y obviamente evitar posibles sanciones en su contra, ¿ya? Ahora, las sanciones administrativas que comentábamos hace un rato, los 2.000 salarios mínimos, los cierres, la suspensión, cierres parciales o totales, es una cosa. Pero si por cosas de la vida usted cometiera un error que llevara esa información a que se volviera viral y arruinar la vida de una manera como la que acabamos de exponer en el ejemplo, que es drástico, que es exagerado, pero es posible, ¿ya? Usted tendría que indemnizar a esa persona. Literalmente, dígame, si a pues una persona bien atractiva, un tipo bien simpático y demás, con posibilidades de
conocer muchas mujeres y pasar muchos momentos y que ese sea el fin de su vida, que no debe ser. Me disculpan lo grotesco del ejemplo, pero usted le arruinó su vida sexual y esa persona tiene que irse del país a empezar de nuevo, porque gracias a una falta de cuidado con los datos personales de esa persona, ya, y el manejo de la información de la droga que esa persona le compró a usted, se volvió viral. Discúlpeme la expresión, por favor, véanlo como un chiste, pero literalmente usted lo dejó como un gonorriento ante el mundo y solo por un descuido, ¿ya? Esa persona le tocaría irse del país a un lugar donde no se hable español, donde no lleguen ese tipo de comentarios virales. Y ese desplazamiento y todo eso nuevo renacer puede recaer sobre sus hombros porque es gracias a su descuido que esa persona tuvo un perjuicio. Y una cosa es la sanción administrativa y otra cosa es el perjuicio que usted le pueda causar a un titular por el mal manejo de sus datos personales. Y un perjuicio puede llegar a igualar o superar la sanción administrativa que le asignen. Literalmente un perjuicio puede hacer, o un abogado habilidoso puede llegar a ser que si usted no tiene con qué pagar, se le quede con el negocio por un mero descuido, ¿vale? En ese orden de ideas, la responsabilidad que se maneja, que ustedes manejan, que el negocio de ustedes maneja, es muy grande. ¿Ya? Ese es mi concepto, no sé, he compartido el tema con muchos asociados de Fondecopy, compartimos la misma, es más, hemos llegado a esa conclusión gracias a la experiencia que ellos nos comparten. Entonces, quería dejarles esa inquietud, invitarlos a que den cumplimiento a la ley, ¿ya? Y obviamente hacer la respectiva pausa publicitaria, decirles que tenemos la experiencia, la experticia para poder garantizarles un manejo de datos personales ajustado a la ley. Nos quedan 9 minuticos. Doctor, quería preguntar lo siguiente. La ley de tratamiento de datos no riñe contra las normas tributarias hoy en día, porque las normas tributarias nos dicen que nosotros tenemos que identificar en el momento de la venta, en la factura, yo debo pedir los datos para poder decir, está al cliente. Cada un día nosotros entramos en la norma de que a final de año, cuando presentamos las declaraciones de renta, presentamos la información exógena, que es la que utiliza la DIAN para hacer los cruces. ¿Eso no va en contra de la ley de tratamiento de datos? Sí, perfectamente entendía su pregunta. No. ¿Por qué? Porque usted está solicitando nombre y cédula a las personas para generar una trazabilidad tributaria que tiene que hacer la DIAN. O sea, usted está recopilando información para la DIAN, no para usted, ¿ya? Entonces ahí en ese orden de vida sería usted. Si usted no tiene política de protección de datos, un segundo, si usted no tiene política de protección de datos y usted usa la información que recopila para darle cumplimiento a la norma tributaria, usa esa información para hacer temas, estaría infringiendo, pero en este caso no. La norma tributaria le dice, mire, usted tiene que presentar las declaraciones y las declaraciones vienen con nombre, cédula, en fin, todo lo que tiene que recopilar. Y esa información me la tiene que remitir a mí para yo cotejar de que las declaraciones que usted me está presentando sí están ajustadas a los soportes que remite. Es diferente porque el uso de los datos los está dando la DIAN. Usted los recopila para darle cumplimiento a una norma tributaria. Si usted los recopila para darle cumplimiento a esa norma tributaria y aparte de eso los usa para otra actividad, está infringiendo la norma. Ok, doctor, muy amable. Profe, aquí hay otra pregunta. Dice... Claro que sí. Enviar información a los clientes vía WhatsApp sin haber llenado ningún consentimiento es permitido o puede generar algún inconveniente tratándose de información de los productos. La norma dice que cualquier dato personal que usted utilice debe contar con autorización. El número de WhatsApp es un dato personal. Si usted está enviando publicidad sin autorización, está infringiendo la norma. Ok, profe. Otra pregunta es, ¿todos los empresarios deben tener su política de manejo de bases de datos? Todos, absolutamente todos. Bueno, eso es algo que es importante. Como les comentaba al principio, el tema de la protección de datos es un tema
que Colombia, el Estado colombiano le tiene que dar cumplimiento porque es un tema que viene de los derechos humanos y todo eso, ¿cierto? En ese orden de idea nosotros tenemos que generar unas normas y brindar unas estadísticas que garantice que Colombia está cumplimiento con esos requisitos, ¿ya? Cuando salió la norma, la obligación era que todos tenían que tener política y todos tenían que registrarla, ¿ya? En ese orden de ideas, las grandes empresas procedieron, armaron sus políticas y demás, pero las grandes empresas son una pequeña minoría, ya, una minoría, perdón. Y el porcentaje de cumplimiento que se reflejaba era mínimo, era menos del 10%, de hecho era como un 4%, un tema así, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo Colombia? Bueno, vamos a quitar la obligatoriedad de registro de bases de datos, ¿ya? Y solo se la vamos a poner a las empresas que tengan tanto de capital, ¿ya? Pero una cosa es la obligatoriedad de registro y otra cosa es la obligatoriedad de instrumentación e implementación. Todos tenemos que tenerla, ¿ya? No todos tienen que registrarla, pero todos tienen que tenerla. Nadie está exento de eso. El tema de los datos personales se volvió tan complejo que a mí me llaman a pedirme el teléfono un amigo y yo ya digo, espérate, le pregunto a ver si me dicen. Obviamente yo vivo un poco paranoico porque vivo dentro del tema, pero para mí el tema se volvió, va para allá, tal vez a nosotros no nos toque, pero en algún momento se va a llegar un momento en la historia donde van a decir los datos personales son de una delicadeza, pues, porque son el patrimonio que le dan autonomía, reconocimiento, posicionamiento en la historia, el árbol genealógico de la familia, en fin, ese tipo de cosas. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. Señora. El tema de las personas que tienen obligación de registrarlas son empresas que tienen ingresos por qué valor. Eso se mide en VT, unidad de valor tributario. Okay. Ese VT es unidad de valor tributario, creo que son 300 VT. El hecho es que en pesos eran 1.500 millones de pesos los últimos que tenían que registrar, que era de febrero de este año. Gracias, profe. Hay otra pregunta que dice, si yo no manejo domicilios, ¿debo tener un programa de protección de datos? Las personas siempre dicen, es que yo no manejo bases de datos, yo no manejo bases de datos. Ok, ¿tú tienes un empleado? Sí, yo tengo un empleado. Bueno, tienes los datos personales de ese empleado, ¿ya? Digamos que no haces uso de esos datos personales para una gestión comercial y crecimiento del negocio, pero haces uso de esos datos personales para el cumplimiento de las obligaciones del contrato laboral que se está ejerciendo con esa persona, ¿ya? En ese orden de ideas, yo tengo que tener una política, porque yo manejo el nombre, dirección, teléfono de esa persona, cuenta bancaria para poderle consignar sus gastos, ¿ya? ¿Cuáles son sus ingresos? ¿Ya? Imagínense si alguien llega a capturar la información de esa persona, algún maleante, se ubica que esa persona tiene familias y la empieza a extorsionar, así sea un perro. No es que si no me pagas tanto te mato a Firulais, si yo sé que tú trabajas en tal parte y te pagan en tal cuenta y te pagan tanto, terminas pagando el rescate de Firulais o la salvación de Firulais. Entonces hay que tener una política y sobre todo una política que se cumpla, ¿no? Una política que se le dé cumplimiento con el resguardo y cuidado de los datos personales, ¿ya? Uno siempre cree o uno trata de buscarle la comba al palo para evitarse tal cosa o tal otra. Y créanme, hay un asociado que no quiso recibir la autorización, como yo decía, que era muy larga, que lo perjudicaba, y ahora tiene que hacer un requerimiento. Mire la norma que dice, usted va a hacer un requerimiento, va a generar una alerta, y usted no da cumplimiento a la norma, va a hacer el requerimiento, entonces ya no, tengo que hacer el ajuste de esa autorización. Uno siempre cree que trata de buscar la forma de evitarse, pero la verdad es que termina haciéndolo. Usted debe tener proveedores, ¿ya? Y así no lo haga. Si usted no, si así estuviera exento de absolutamente todo, este tema pues, va a acompañar a todas las empresas y emprendimientos de aquí en adelante y si con seguridad si no lo hace, pues va a quedar rezagado, ¿no? En la Quería preguntar
¿Murió? Señor. Profesor, quería preguntar algo. Aquí al final nos están mostrando unos números. Si quisiéramos una asesoría personalizada, ¿lo podemos hacer a través de estos números? Esos números son los que ustedes tienen que tener para tener una asesoría personalizada. La personalizada es excelente. La asesoría personalizada les entrega a usted todos los documentos, les dice cómo se tienen que colgar, cómo se tiene que implementar, cuáles son los ajustes que se tienen que hacer. Se les da una charla personalizada punto por punto de la política, explicándosela al detalle, la norma, haciéndole los ajustes que ustedes requieran, atendiendo todos los requerimientos que ustedes hagan y evolucionando la política a tal punto que incluso usted, el proyecto de qué es lo que va a hacer él con los datos personales a futuro, quede ya en la política para no tener que solicitar autorizaciones y demás. El tema es muy chévere, es muy completo y es muy asequible, la verdad. Esos serían los números. El tema es con Fundecopy. La verdad es que yo solo tengo contacto directo con los asociados cuando ya han tenido... han acordado con Fundecopy la celebración o la implementación de la política, entre otros servicios, y es ahí donde nos volveríamos a ver y me encantaría volver a verlos y acompañarlos en este tema. Ok, profe, qué pena. Profe, buenas Para el tardes. tema de las hojas de vida que uno recibe en la droguería, eso también debe tener algún tipo de autorización, ¿cierto? Sí, señora, y se contempla en la política de protección de datos que nosotros elaboramos, contemplamos esa situación. Claro, las hojas de vida se valoran, algunas se rechazan, otras se tienen ahí incluso en stock para cuando se necesite algo. Todo eso se contempla en nuestra política. Profe, buenas tardes. Marisol Navarrete. ¿Cómo le ha ido, profe? Así rapidito, porque sé que se va a cortar ahorita el aula, pero pienso yo que lo importante, queridos asociados, es que ustedes se blinden, tengan su política de bases de datos, del manejo, y que puedan tener las autorizaciones de las personas. Esto más como una medida preventiva, no esperar a que pues tengan algunas dificultades. Hoy quisimos hacerlo, esperamos enviarles la información, que ustedes tomen la decisión y pues más adelante vendrán otras capacitaciones en este sentido y espero que pues ojalá nos acompañe mi profe Marino. Muchas gracias, profe, muy gentil, gracias a todos y pues no sé si hay algo más, profe. No, a ustedes muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación, por la tolerancia, por aguantarme en este espacio. Me disculpan cualquier cosa. Una cosa que decía la profesora Marisol, es que una vez cuando nosotros estamos en el tema, damos una capacitación muy completa, de hecho puede demorar varias sesiones porque delante de la capacitación vamos evolucionando la política y vamos resolviendo todas las inquietudes y demás y se van descubriendo otras cosas muy chéveres que incluso no intervenimos nosotros, pero que le quedan en la cabeza al asociado y es un tema muy chévere, muy agradable. Pues nada, muchísimas gracias por la invitación, a la jefe Marisol muchísimas gracias por tenerme en cuenta, a la profe Lida, a los asociados muchísimas gracias por aguantarme, cualquier cosa estoy a su disposición y bueno, espero que haya sido una buena experiencia y algo hayamos aprendido. Un abrazo a todos. Gracias, profe, muy amable. Gracias. Muchas gracias a todos, feliz noche. Gracias. Feliz noche para todos. Chao.